Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de dos parashot importantísimas porque pues estamos terminando la semana de Bejucotai y comenzando la semana de Bamidbar, y es importante hablar de ambas. Bejucotai comienza así: si sigues mis estatutos, merecerán todas mis bendiciones. Im bejukotai, telehu veet mitzvotai, tishmeu baesitem otam. Como bien sabe, Bejucotai es la última porción del libro de Baikra. Ahora es curioso que siempre Bejar y Bejucotai se leen juntas, por eso estamos obligados a revisar cómo se termina una porción y cómo empieza la otra, porque sin duda están relacionadas, salvo en los años bisextiles como este, que se separan ambas porciones, pero el tema sigue siendo en común. Entonces, ¿cómo se termina Bejar? De la nada, ella venía hablando de las leyes del jubileo, etcétera, 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 y de repente la Torá nos sale con el capítulo 26.2 que dice: guardaréis mis sábados y veneraréis mi santuario, mío de Adonai. Así que luego sigue Bejucotai, que dice: si sigue mis estatutos. Eh, entonces, esto nos deja claro que el Shabbat es uno de los principales estatutos que pueden traernos las verajot a nuestra vida, porque lo que nos está hablando en primer término son de las verajá. Es decir, guardaréis mi Shabbat, si sigues mis estatutos, merecerán todas mis bendiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el Shabbat está relacionado con las verajá o las verajot, ¿ok? Entonces, vemos también que esta porción nos habla del mecanismo de recompensa y de castigo del universo. Pero siempre, como estudiantes de Cábala, tenemos que cambiar el término castigo y recompensa por causa y efecto. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? Las bendiciones, si leen la porción, van a decir que llueva, que la tierra tenga buena producción, que tengan pan hasta saciarse y seguridad ante nuestros enemigos. Por supuesto, el Shabbat, que es el modo de santificar nuestra vida o nuestra semana, es el punto más importante para todas estas verajas, para todas estas bendiciones. ¿Ok? Eh, y esto es importante porque Shavuot significa semana o semanas. ¿Entienden? O sea, en la semana es un paquete y por eso Shavuot significa semanas. Entonces ya aquí vemos una relación entre Bejucotai y Shavuot. Entonces, de todas maneras, podríamos preguntarnos qué clase de bendiciones son esas. No nos dice que nos hará millonario, ni que tendremos esposos, hijos, nada de eso. Que llueva. ¿A quién le interesa que llueva? La Torá lo que nos está diciendo es que el clima y lo que sucede en nuestro ambiente depende de nosotros. Y hay algo muy importante en una era en donde la agricultura era la base del sustento. Una lluvia equilibrada era cuestión de vida o muerte, porque demasiada lluvia destruía la cosecha y poca también. Hoy en día tenemos los invernaderos, tenemos los cultivos hidropónicos, tenemos una tecnología de agricultura que nos permite ampararnos del tiempo, pero en aquella época nada de eso existía. Lo que nos está diciendo la Torá, cómo esto se aplica hoy en día, es que el equilibrio de la tierra, del cual todos dependemos, es la verajá
que se le da al ser humano por guardar los estatutos de la Torá. Cuando decimos equilibrio de la Tierra, estamos hablando equilibrio del planeta en general, pero del equilibrio de cada una de la Tierra nuestra. De cada uno, como vimos en el Homer, cada uno tiene una parcela, un pedacito de universo, un pedacito de vida. ¿Ok? Entonces, hoy en día, esto no puede aplicarse, lo de la agricultura, porque estamos en una era electrónica. Entonces, ¿cómo se aplica vivir del cerebro y no de la tierra, verdad? Si lo vemos en forma literal, es insultante porque en realidad los estatutos están amaestrando a el animal que tenemos dentro. Es como cuando amaestramos a un perro o a cualquier animal. Se está amaestrando a nuestro nefesh. Es decir, si el animal obedece, recibe su bocado. Obedeciste, tienes pan hasta saciar. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Que la Torá no nos está diciendo que son animales, sino que lo que le importa al nefesh es su satisfacción, es tener todo cubierto. Para la parte material, para la parte biológica, eso es lo más importante. Y entonces eso es lo que nos da las verajot, ¿verdad? Ahora, como los seres humanos nos exponemos a una gran variedad de situaciones para los cuales la evolución biológica no nos ha preparado, estos mecanismos premian ciertas acciones por encima de otras, haciendo que aprendamos sobre la marcha lo que es bueno para nosotros y lo que no es. A eso se le llama ética. Y entonces este es el modo en cómo nos vamos adaptando a una evolución que es dirigida por las leyes universales. Sin embargo, esto de las bendiciones es mucho más profundo de lo que parece. Vamos a ver lo que nos dice el Midrash o lo que el Midrash remarca y está en Levíticos 26, 3, 13. Como ven el texto, aquí están todas las verajot, no se las traducimos para que no hacerlo muy largo, pero si buscan su Torá, van a ver que del 3 al 13 hay todas las bendiciones y empiezan, se las subrayamos, con el Aleph y termina con la Tav. Como ustedes saben, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, perdón, y la última es la Tav. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que cuando nosotros funcionamos en armonía con las leyes universales, ¿verdad? Nosotros traemos bendiciones a todo lo creado. Por eso el alfabeto hebreo comprende a todas las letras de la creación, que son las que Dios utilizó para crear nuestra realidad. Entonces, el hecho de que comience con la Aleph y termina con la Taf indica que la verajá recae sobre todo lo creado, inclusive lo creado por nosotros mismos. Verajá en toda nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. ¿Ok? Ahora vamos a ver las maldiciones, que es lo interesante. Vamos a ver en Levítico 26, del 13 al 43, o sería del 14 al 43. Bueno, ustedes verán. Lo cierto es que las maldiciones comienzan con la Vav y terminan con la Hei. Primero, las maldiciones son mucho más numerosas que las bendiciones. Las maldiciones, vean, el texto es mucho más largo, ¿verdad? Tiene más versículos. Pero comienza con la Vav y termina con la Hei.
Si nos ponemos a prestar atención a esto, vamos a ver que cuando vemos el alfabeto hebreo, o sea, tomando en cuenta que las verajot, eh, el alfabeto hebreo se tomó desde el principio hasta el final, las maldiciones también tienen que observarse de la misma manera. El asunto es que comienza con la Vav y termina con la Hei. Y si vemos el alfabeto hebreo, vamos a ver que la Hei siempre está antes que la Vav, cuando vemos el orden del alfabeto hebreo. La Hei es la letra número 5 y la Vav es la letra número 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de las maldiciones está invertido. Esto nos indica que lo que vemos no es lo que parece. ¿Cuál es la letra Bab? La letra Bab es la letra de las emociones, la letra de los 5 sentidos. Es decir, nos está diciendo, tú estás percibiendo algo que está por detrás de la realidad. Es decir, tu percepción misma está escondiendo a la Hei. Tu percepción no deja que veas la Hei que está delante de ti. Porque la Hei es la energía de la Shejinah. Entonces es tu percepción, tus emociones, los que no te permiten ver que lo que tú crees que es una maldición, en realidad tiene una enseñanza oculta que te va a dar mucha riqueza. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si vemos el nombre de Dios, vamos a ver que el orden de las maldiciones están el orden de las letras, ¿verdad? Estas de la Bab y la Hei forman justo la última sílaba de el nombre de Dios. Por lo tanto, ¿existe realmente las maldiciones? Hasbe Shalom. No existen. Es una decisión personal ver lo que te sucede, que es efecto de la causa, como una maldición. Es decir, lo que tú creaste, que te produce una consecuencia, tú decides verlo como una maldición, porque no lo entiendes, porque es tu percepción, lo que sea, por cualquier razón que sea, entonces eres tú el que decide verlo de esa manera. Y fíjense que esto es tan importante porque las maldiciones son los que nos permiten saborear las satisfacciones. Y es por eso que existen. Es por eso que se nos permite invertir el orden de las letras hebreas en nuestras creaciones. Porque el mecanismo de recompensa por guardar las bendiciones es resistir a la inclinación al mal. Y eso te da un sabor que es esencial para lograr la satisfacción. ¿Qué es lo que sucede con las personas que han comprado todos sus deseos materiales? Que ya no tienen motivación. Así que un viaje, una comida espectacular, el lujoso automóvil, la casa más espectacular, no significa ya nada para la persona que tiene todos sus bienes materiales cubiertos. Por eso se terminan los excesos, porque para el ser humano es esencial la necesidad de sentir placer y en la satisfacción del nefesh nunca lo conseguiremos. Entonces, cuando la gente se encuentra perdida, que no tiene un camino espiritual definido, caen los excesos, porque no encuentra la Torah en su vida. Entonces, en estos casos, es el encéfalo el que construye los mecanismos de placer
ante una situación de dificultad. Por ejemplo, si te sirven un plato de comida después de haber pasado un día entero sin comer, ese sabor no se te va a borrar nunca de tu memoria. Y si tú comes exactamente el mismo plato, luego de que en la mañana comiste tu desayuno, y tú quieres repetir ese plato para sentir ese mismo placer, no vas a encontrar ese placer. Porque lo que te hizo tener el placer es la escasez de pasar el día sin comer. Esa escasez te elevó, te sublimó el paladar para que puedas saborear cada ingrediente y cada bocado para que eso sea especial para ti. Así que toda la diferencia se crea en la carencia vivida antes del objetivo de compensación, mis amigos. Ese vacío, entonces, ese vacío que se siente cuando no tenemos, eh, cuando ya tenemos todo lo material cubierto, pero no tenemos ese ingrediente espiritual, es el lenguaje del alma, ese que está pidiendo, vamos a elevarnos, pero no es con la droga, no es con el alcohol, no es con el sexo, ni hay que buscarlo a través de sustancias estimulantes, porque nuestro sistema de recompensa solo se activará al consumir una dosis del estimulante, dejándonos totalmente incapaces de sentir satisfacción por otra cosa. ¿Entiende? Si yo, en lugar de meditar, en lugar de estudiar un poco, en lugar de buscar dentro de mí y de despertar esa satisfacción de decir, oye, me di cuenta y vencí este dolor, vencí esta dificultad, lo que hago es que me tomo un vaso de whisky, ya es el whisky el que va a suplir esa necesidad espiritual que no voy a encontrar más tarde a través de una meditación, porque le metí el whisky, que es una luz mucho más poderosa, mucho más directa que una meditación. ¿Entienden? O sea, una bebida alcohólica es fuego, es energía de fuego. E igualmente una meditación es energía de fuego, combinada con el aire o con el agua, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que el fuego, tenemos dos fuegos, pero hay un fuego que está matizado, que está eh, con un paraguas puesto para que no nos queme, y el alcohol no tiene el paraguas. Entonces el fuego del paraguas, el fuego que está fuera del paraguas, es mucho más poderoso y quema el deseo de satisfacción. Entonces, quemamos algo dentro de nosotros que luego cuesta mucho que se renueve. Es como hay una insolación. Cuando hay una insolación, tienes que primero pasarse la quemada, luego te vas a pelar y luego es que viene la piel nueva. Ese mismo proceso sucede cuando tratamos de sustituir con alguna sustancia extra el deseo de el alma, ¿ok? Y esto sucede igual con el cigarrillo, con el azúcar, con el teléfono, etcétera. Así que, bueno, esto es importante que se entienda. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Esto quiere decir que nosotros podemos acaso descifrar nuestro futuro, porque si cumplimos los estatutos, vamos a tener bendiciones. Y si no, pues ya sabemos lo que nos pasa. Ciertamente podemos predecirlo basándose en nuestras acciones y en nuestros intentos de corrección. La Torah misma nos está diciendo que todo está en nuestras manos, que nada está en manos de la suerte o del infortunio del destino. Todo depende del refinamiento que tenemos de nuestra percepción. Y van a ver cómo esto en Bamidbar encuentra una relación.
Cuando nos entrenamos observando nuestra vida como si fuésemos científicos, podemos ir mejorando nuestra percepción y esto termina reflejándose en el mundo externo, porque al ver una persona podemos entenderla y anticipar los eventos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si yo me encuentro con alguien que me cuenta uno de sus patrones repetitivos y esa persona no hace nada para cambiar y lo vemos, o sea, vemos que la persona está igual, podemos anticipar que esa persona en 1, 2, 3 años va a vivir el mismo proceso con otra forma, punto. ¿Entienden? Igualmente lo podemos anticipar en nosotros mismos. Oye, hoy viví una cosa que me agobió emocionalmente y no sé qué y no sé cuánto y quedé resentida. Anticipa y ten por seguro que se te va a repetir. Cuando no hay teshuvá, cuando no hay perdón, cuando no hay sanación, eso se repite. Y eso es una ley. Y tenemos que aprender, mis amigos, que ni la vida ni el universo está en contra de nosotros. Es inconscientemente que luchamos como si tuviéramos que hacer un lugar con mucho esfuerzo para satisfacer nuestras ambiciones, bajo la creencia que eso es lo que nos hará feliz. Pero en verdad, la visión correcta es la inversa. Es aquella en la que yo fluyo flotando en un mar que tiene una corriente serena, en un mar sin olas. Eso es lo que la Torá nos está enseñando, mis amigos. La ambición es importante para ser capaz de recibir más con el objetivo de poder hacer más y ser un apoyo proactivo para el mundo. No es posible vivir en un mundo en donde todos fuéramos empresarios exitosos porque para llegar a eso deben existir empleados, pero el detalle está en el que en el mundo ideal esto es una cadena en el que el empresario exitoso tiene empleados también exitosos, en donde todos ganan. El estado psicológico que creamos para meternos dentro de lo que consideramos nuestra vida depende del punto de perspectiva en la que nos posicionamos. Fíjense algo, tenemos una expresión común que decimos, podemos percibir de dos maneras. El vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Cuando yo la uso, la hago en forma de metáfora porque el vaso literalmente siempre está lleno, aun cuando lo veamos medio vacío, ya que si contiene la mitad de su agua, o sea, si el vaso tiene una proporción, fíjate aquí yo tengo un vaso, el vaso tiene la mitad de líquido, la otra mitad está llena de luz, entonces él está lleno, solo que la luz no la vemos. Pero si ven que yo tengo una luz prendida, la luz está llenando el vaso. No la vemos como una sustancia eh, palpable, pero la luz está llenando el vaso. Así que el vaso siempre está lleno. Y es a eso a lo que me refiero cuando les digo que nuestra percepción es la que determina cómo vemos la realidad. Si nos queremos manejar solos en la vida pensando que todo depende de nosotros, si sentir esa conexión con el universo, nos sentiremos aplastados por los acontecimientos. Y aún si estos sean fácilmente solucionables, los veremos como monstruos, porque nos van a asfixiar. Fíjense que en la parashá de Levíticos 26:12 nos dice: yo soy el eterno vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con dignidad y en libertad. Fíjense que en el Homer hablamos de las posiciones de poder, cómo eso forma un lenguaje con el que nos comunicamos interiormente y, por supuesto, con el cual nos proyectamos. La Torá desde hace siglos nos dice eso. La palabra que utiliza la Torá para dignidad se la subrayé en amarillo, comemiyut,
que tiene gematría 602, al igual que Be Yerushalayim, y que Anak, que quiere decir alzar su voz. Es importante entender la relación de esto, mis amigos. Cuando Jerusalén está acompañado de la Vav, es decir, Ve Jerusalén, quiere decir la nueva Jerusalén en el sentido de la renovación. Y la dignidad es comparada con la tierra santa porque para pararse erguido, que es el significado de la dignidad, debemos anclar los pies en la tierra y mirar al frente. Y esa es una posición de poder, es una posición en la que nosotros estamos empoderándonos interiormente. Y fíjense que si ven las fotos en la cadena evolutiva que ahí les pusimos, verán que de una figura encorvada, que son nuestros ancestros, ¿verdad? Y que son similares al simio, ¿verdad? Pasamos de ser hombres erguidos, no porque la espalda está encorvada, sino porque la cabeza se levanta. Es la cabeza la que va a erguir la columna vertebral y no la columna vertebral lo que va a levantar la cabeza. Y de eso se trata la dignidad del ser humano, mis amigos, que es la metáfora de cuando el hombre va evolucionando al unirse con el cielo, pues Dios está allí en nuestra cabeza. Y esto simboliza la salida del dominio del alma animal, de ese nefesh, para ser uno con el alma espiritual, que es aquel que se hace escuchar alzando su voz. Vamos a dejar hasta aquí esta porción porque tenemos que estudiar otra muy importante. Guarden sus preguntas que después damos espacio para ellas, ¿ok? No quiero que las hagan antes de Bamidbar porque todo esto que les dije está muy relacionado con la porción que vamos a estudiar ahora.